HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Conduce Julia Martínez Estrada. Dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo, las formas del pensamiento. El pasado no es un obstáculo para explorar nuevas formas de hacer algo. El recorrido crea metodologías, nuevas formas de pensar de hacer cómo, de mostrar una manera de empezar, darle vuelta y transformar. El paso del tiempo crea las condiciones para dialogar, reinterpretar, volver a plasmar en el presente. Construye un patrón, mantiene una disposición, perfecciona el quehacer. Volver a los antiguos métodos es una manera de mantener la sustancia, de asegurar la permanencia, de impedir la obsolescencia. Porque no se trata de quedarse atrás, sino de hablarles a quienes se unen al camino. No se trata de eliminar, sino de acumular errores y aciertos. En este centro de la Tierra las ideas han llegado para convertirse en palabras, en conversaciones y proyectos editoriales. Hemos hablado ya de algunas preguntas, hemos explorado los objetivos, y en esta ocasión las ideas llegan como una lista de hipótesis. 1. Las características gráficas de los tipos móviles muestran una concepción del diseño que se mantiene en el tiempo. 2. Los tipos móviles han impactado el espacio público y las preferencias de quienes lo habitan. 3. Los tipos móviles nos hablan del comercio, de los intercambios, de las tendencias que han recorrido el mundo. 4. La recuperación de tipos móviles es una exploración de las posibilidades de expresión en el libro. Yo soy Julia Martínez Estrada, y este es el camino de las palabras que emergen como preguntas y que se convierten en discusiones sobre el pasado y el presente de la investigación de la edición colombiana. Es un viaje que empieza desde el centro de la Tierra y brota a la superficie en forma de proyectos editoriales. Debo confesar que yo no tenía ni idea de lo que era un tipo móvil, hasta que un día un señor me habló sobre linotipias, serifas, palos secos e itálicas. Él me dijo que si quería conocer más, tenía que ir a la imprenta patriótica del Caro y Cuervo. Se convirtió entonces en una aventura de varios sábados para conocer las máquinas, a quienes las operan y han perfeccionado el oficio, y para recorrer el proceso de impresión de las publicaciones del instituto. Un día ese señor sacó unas cajas llenas de piecitas de maderas y en esa complicidad que teníamos él, 13 personas más y yo, comenzamos a limpiarlas, a conocerlas y a ordenarlas. Después les buscamos nombres en catálogos de tipografías para investigarlas a fondo y dar los primeros pasos a un proceso de recuperación de tipos móviles de madera. No era la primera vez que ese señor conocía, reconocía y recuperaba, pero como las otras 13 personas y yo, no dejaba de emocionarse y asombrarse con lo que estaba en esas cajas. El señor se llama Ignacio Martínez Villalba y hoy será nuestro guía en cartografías editoriales. Él es diseñador gráfico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, estudió tipografía expresiva e ilustración en el Instituto de Arte y Diseño de Colorado. Cursó estudios en la Maestría de Diseño Editorial de la Universidad de Barcelona y participó en los doctorados de investigación en diseño y las revoluciones tipográficas en la misma universidad. Su trabajo como diseñador editorial y de cubiertas ha sido publicado por Norma Alfaguara, el Fondo de Cultura Económica, Ediciones Uniandes, entre otras, y fue director de arte de la revista El Malpensante. En la actualidad lidera la línea de investigación Materialidades de la Edición en la Maestría de Estudios Editoriales del Instituto Caro y Cuervo, en donde es docente y director académico de la Imprenta Patriótica. Ignacio, bienvenido a Cartografías Editoriales. Gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por la invitación y es un placer estar aquí hablando de eso, de letras.
drips from my lover's tongue, cooler than ice cream and warmer than the sun. Soy Julia Martínez y hoy en Cartografías Editoriales emprendemos un viaje con Ignacio Martínez Villalba para hablar de la recuperación de tipos móviles. Ignacio, comencemos este viaje conversando por qué hoy en 2024 es importante que hablemos de tipos móviles. Yo creo que es una preocupación que tiene ahora la gente, recordar un poco el pasado. Estamos en una generación, yo creo que cansada del computador, de los programas tecnológicos, toda esta modernidad que nos abarcan estos temas del diseño y de la tipografía, que la gente está cansada y quiere volver un poco al pasado y mirar el pasado y volver a hacer las cosas como se hacían antes un poco, ¿no? De poderlas hacer manuales. Estamos cansados de teclear y de jugar con ese mouse y hacer clics, o de hablar y que las cosas se ejecuten. Entonces yo creo que esta generación está cansada de eso y quiere mirar ese pasado y quiere mirar procesos, y la gente que está metida en arte, en diseño, en editorial, quiere volver a mirar ese pasado y de pronto recuperarlo, que es lo que estamos haciendo. Y en esa recuperación de los tipos, en esos estudios que tú has empezado en el Instituto Caro y Cuervo, quisiera preguntarte cuál es la importancia de tomar esas letras, de tomar esas tipografías, y que los estudiantes de hoy, de estudios editoriales y bueno, de diseño, de otras carreras, de otras maestrías, los traigan en sus trabajos y los lleven en los diferentes escenarios en los que están presentes. Sí, que los resignifiquen, sería esa la palabra, ¿no? Sí. De esa búsqueda de ese material. Pues bueno, hay que contar un poco la historia de por qué tenemos nosotros en el Instituto Caro y Cuervo esos tipos de madera y como los sistemas que tenemos. Nosotros tenemos nuestra imprenta patriótica, que hace parte del instituto, y allí publicamos nuestras investigaciones. Es una imprenta que ya lleva más de 60 años y ha pasado por muchos de los cambios que ha tenido la impresión en este país y en el mundo. Y nosotros nos quedamos bien interesante eso en un sistema que ya no existe, y es el levantamiento de texto a partir de un sistema que se llama linotipia. Y hemos estado investigando todo ese acervo, y eso es parte de lo que muchos de los estudiantes van a hacer allá y en sus cursos y en sus talleres que tenemos en nuestras clases, y van allá a recuperar ese material, a investigarlo, y hacer, porque ya la imprenta después de tantos años tiene un acervo bien importante y se hace la necesidad de saber qué tenemos. Entonces llegamos allá y la gente se ha enterado también que tenemos ese espacio de trabajo con sistemas antiguos de impresión, y nos han donado material que ya no se usa, porque ya las imprentas andan en otros mundos pues de la impresión y en otras velocidades. Entonces nosotros tenemos ese material y nos llega material, nos donan material. Nada, lo que estamos haciendo es eso, investigar ese material, ponerlo en orden. Ya se han hecho algunas cosas, pequeñas cosas, ya se han publicado catálogos y algunas publicaciones con ese material de investigación, y las tesis que después los estudiantes o los trabajos de final de grado hacen allí, porque algunos escogen esa línea de la investigación de la materialidad, del estudio de lo que compone la parte impresa en un libro, y nos juntamos allá y hacemos cosas, investigamos esas letras y lo que tenemos allá. What you do, raise the roof, everybody wants you to, and you do it well, you do it well, and you do it well, and you do it with love. When you do that thing you do, love comes true, you raise the roof, put the music on, put the music on, put the music on. En este viaje de cartografías editoriales por la recuperación de los tipos móviles, con Ignacio Martínez Villalba debemos comenzar a preparar nuestro cuerpo para ir del centro de la Tierra a la superficie y desarrollar algunos poderes, acoplar nuestro cuerpo, ¿no, Ignacio? Entonces quisiera preguntarte qué poderes y qué capacidades necesitamos para que estas ideas de recuperación tomen forma y comencemos a ascender. ¿Qué poderes debemos necesitar? Pues yo creo que el de la observación, porque el material que estamos investigando con los estudiantes que llegan allí, pues en nuestra maestría, y la gente que va a hacer talleres, algunas veces allá en la imprenta, es la observación total.
mirar esos elementos que son letras y que se vuelven objetos después de tanto observarlos, eso es lo que nos ayuda a sacar conclusiones. El tacto también muchísimo, ver porque son letras que son de hace 60, 70 años, ¿no? Que vinieron de otros talleres que estaban de pronto en las calles aquí bogotanas o de otras ciudades y llegan, ¿no? Y hay que limpiarlos, hay que tratarlos como unas joyas. Yo pienso que son como unos anillos, como unas cosas bonitas. Y no es fácil limpiarlos. No es fácil limpiarlos, tiene su proceso. Entonces también podríamos decir que la paciencia también un poco, ¿no? Mientras empieza la investigación de verdad y mirar el origen de esas letras, lo diferentes que son, el juntarlas todas si están completas o no, porque a veces nos llegan incompletas esas letras por el trabajo, la pérdida que ha tenido ese material. Entonces, yo creo que la observación, el tacto mucho, la paciencia también en eso, y ser muy ordenado también un poco en eso, para captar con la observación los datos e irlos anotando también muchísimo, ¿no? Hay que ir anotando todo lo que vemos, qué rastros de pintura tiene, si está partido, por ejemplo, por qué, o mirar, ¿no? Las diferentes terminaciones de esa letra para que nos dé luces y saber a qué alfabeto pertenece, a qué fábrica que la hizo también, y empezamos con... Yo creo que la observación es bien importante ahí. Y como yo mencionaba un poco en la introducción, nosotros como estudiantes de la maestría también nos acercamos a ese proceso y me gustaría agregar a esos superpoderes para comenzar a ascender hacia la superficie una capacidad para investigar. Claro, lo sumamos con el tacto, lo sumamos con la paciencia, pero también saber en dónde buscar y a quién preguntarle. Porque claro, tú tienes un montón de experiencia y sabes cómo hacerlo, pero si uno ve solo palitos y rayitas, pues entonces ya no sabe cómo abordarlo. Sí, cómo abordarlo, ¿no? Sí, eso pasa cuando ya lo tenemos listo, ese material limpio, adecuado, compuesto uno detrás de otro para saber qué cantidad de letras tiene, si está completo o no está completo, es investigar de dónde. Es esas letras. Y en el tipo de madera, por ejemplo, en Colombia no tuvimos producción. Siempre esas letras nos llegaron desde afuera, desde el exterior. Nos llegaron desde Estados Unidos y nos llegaron parte también en Europa. Nosotros tenemos en la imprenta patriótica algunas letras que hemos estado investigando y vienen, por ejemplo, desde Italia, de una fundición que se llama Nebbiolo, que fue muy importante en Latinoamérica, gracias a los salesianos que hicieron intercambios comerciales con ellos y trajeron. Yo creo que esas letras de madera que investigamos y que estamos haciendo ahí están por toda Latinoamérica, esos mismos modelos, porque corresponden a las mismas épocas, años 30, años 40, y casi que Latinoamérica escribió o imprimió con ese tipo de letras. Cuando hablamos de letras de madera, pensemos que no es para hacer textos, yo creo que nos alcanza de pronto para hacer una cubierta, pero son letras que se diseñaron o que se produjeron para hacer el cartel. Eso es lo bonito que tienen esas letras. Claro, las otras de texto que pueden ser en plomo, que son mucho más pequeñas, resuelven todo lo que es el interior del libro, los textos, pero cuando queremos hablar en voces altas, como digo yo, que las letras para mí son como voces, y queremos gritar cosas, es el tipo de madera el que empieza a funcionar ahí. Yo creo que la gran mayoría de carteles en Latinoamérica son hechas con letras que tenemos todos los países, porque llegaron esas importaciones al mismo tiempo, ¿no? Trabajamos con las mismas letras y las mismas características. Entonces, sí, ahí están y la hemos ido. Pero entonces, claro, al averiguar los nombres que tenemos que hacer, o las formas, o de dónde viene, o de qué escuela tipográfica, o de qué fundición fue el que la hizo, ahí sí necesitamos de los amigos, de gente en el mundo, como nos ha sucedido, de tener amigos que nos manden catálogos, mostrarios de esas mismas letras, y compartimos, ¿no? Y ahí es donde empezamos a tener pues todo un material gráfico que nos puede ayudar a, por ejemplo, ya a esa parte de la investigación más seria, que es de dónde vino esa letra, quién la produjo, qué diseñador estuvo detrás ahí de ese estilo de letra que estamos investigando. Entonces nos armamos con ese otro superpoder que es la investigación y los contactos para comenzar a emerger a la superficie de la Tierra.
Hoy en Cartografías Editoriales hablamos sobre la recuperación de los tipos móviles, su estudio, sus aportes para los estudios editoriales en Colombia, y estamos con Ignacio Martínez Villalba, quien ha tomado tipos de madera que han llegado a la imprenta patriótica del Caricuervo y ha hecho todo un proceso de limpieza, estudio para su recuperación. Ignacio, ¿con qué propósito hacen ese rescate de tipos móviles? ¿Hay algunos proyectos de investigación? ¿Hay ideas de proyectos editoriales? Cuéntanos un poquito de eso. Pues bien, recuperar estos tipos de madera, ¿no? Porque no solamente los hemos limpiado con brochita, con trapitos, con cositas bien lindos para que estén después organizados, después ya de tener toda la información de esa letra y meterlos en esas cajas hermosas que parecen como de chocolate, donde los acomodamos, que se llaman chivaletes, nos cuentan historias. O sea, nos cuentan historias y nos cuentan las historias de nuestro país en la parte editorial. Porque yo miro también el afiche como una pieza editorial. Hay texto, hay imagen en muchos de ellos. Y el tipo móvil pues hizo parte de ese movimiento editorial, gráfico y visual que se ponía en las paredes. Eso es parte también de las investigaciones en lo que nosotros estamos llamando en el Instituto Caricuervo y que se llaman ya materialidades del libro, ¿no? Que es lo que se busca es en los estudios bibliográficos. Yo les he querido llamar más como los soportes textuales, como lo que hace. Olvidamos el contenido de ese libro y nos fijamos en el espacio de trabajo, ¿no? Nos preocupamos más por ese cuadrado lleno de páginas, sus formatos, tamaños, tipo de impresión que tiene, los colores, lo que ocupa, nos gusta meternos en eso. Entonces, es interesante porque empieza a contar cosas de las historias de este país y tenemos que contar eso. Nosotros en Colombia yo creo que el Instituto ha hecho eso, aumentar esos estudios en lo editorial que no los teníamos. Otros países han estado mucho más adelantados que nosotros y yo creo que el Instituto ha hecho esos primeros esfuerzos de tener estas investigaciones. A mí me llegan ese espacio esos estudiantes que quieren hablar sobre el libro como objeto y todo lo que es en torno a eso, plegables, afiches, fanzines, todo eso llega a esos estudios editoriales. Tenemos que contar la historia de este país. Y eso hicieron parte de esos tipos móviles, en este caso de madera, hicieron parte de nuestra historia. Y hay que empezar a averiguar qué talleres fueron los que trajeron o qué talleres utilizaron ese tipo, cómo fue la importación de ese material aquí a Colombia. Por ejemplo, ¿cuánto se importó ese material? ¿Por qué usamos esas letras y no otras? ¿No? Y eso nos cuenta parte de eso, de lo que somos nosotros también en el espacio editorial y como lo tenemos en la imprenta patriótica, ¿no? Que tenemos unos sistemas antiguos de levantar y de hacer el libro, ¿verdad? Eso es importante que esté ahí y que nos siga contando esa historia a gente que de pronto no la vivió o no la conoce. ¿Y esos estudiantes que tú mencionas son del Instituto Caricuervo o en donde han consultado estas investigaciones que están haciendo para llegar a apropiarse y también investigar a partir del material? Claro, esto empieza a ser interesante no solamente para nosotros aquí en Colombia, sino para afuera. Oiga, ustedes en Colombia, ¿qué fue lo que les llegó, no? Tenemos gente que viene de Brasil, del Perú, de Chile, a mirar eso, porque también tienen su historia, que puede ser completamente diferente a la nuestra. Ellos, en caso de sus vivencias, la gente que llegó a trabajar allá, las migraciones que tuvieron, son completamente diferentes a lo nuestro, ¿no? Las migraciones, por ejemplo, me he dado cuenta últimamente que hicieron que en países como Argentina o Chile o Brasil, la evolución de la impresión del libro fuera diferente a la nuestra. Llegaron sistemas de pronto más rápidos para imprimir que aquí en Colombia. Estoy hablando de principios del siglo XX, por ejemplo. Entonces los trabajos que llegan ahí, muchos salen en la maestría y se logran en la maestría y otros de gente que viene a buscar momentos o temas o a comparar o a comprobar o a escribir, ¿no? También quedándose algunos días, ¿no? Y preguntando y sentándonos a hablar sobre eso, sobre la tipografía, ya no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, ¿no?
ya vamos llegando a la superficie de la Tierra, desarrollamos sentidos, investigamos, preguntamos a amigos, hablamos de proyectos editoriales y entramos a las recomendaciones finales de este viaje para emerger. Entonces, Ignacio, quisiera que nos contaras brevemente sobre la imprenta patriótica del Caro y Cuervo y el trabajo que están desarrollando ahí. Bien, es que vayan y nos visiten. Nosotros tenemos visitas organizadas, tenemos talleres cada último viernes de mes y es eso, a ponerse su sombrero, su traje bien especial, irnos a visitar y pasar una mañana con nosotros allá, mirando el pasado que nos tocó a nosotros en Colombia y que la imprenta patriótica lo tiene ahí muy vivo y muy latente, ¿no? Y que se siguen produciendo cosas ahí. Entonces es un lugar muy mágico que se está ordenando, que ya lo hemos ido investigando, que nos hemos metido en todas esas especies de cuevas que tiene la historia de la edición en Colombia y sacando a luz todo ese material que se tenía guardado, todo ese acervo, para que vayan ustedes y los miren, ¿no? Pueden llevar una lupa también, si quieren mirar, para poder crecer ese sentido de la observación y oír cuentos bonitos sobre la edición en Colombia y sobre la impresión, sobre todo. Este fue un recorrido de inmersión desde el centro de la Tierra hasta la superficie, en el que nos guiaron preguntas y poderes para atravesar condiciones hostiles. Continuaremos con estos viajes que se pregunten por el pasado y el futuro de diferentes proyectos para ver sus ideas y resultados. Ignacio, gracias por acompañarnos hoy en Cartografías Editoriales. No, a ustedes y por este pequeño viaje por la imprenta patriótica, los tipos móviles y la historia de la edición y la impresión en Colombia. Ustedes quienes nos escuchan, si quieren conocer más sobre proyectos editoriales, pueden seguir los episodios de Cartografías Editoriales en todas las plataformas de podcast. Y podemos continuar este diálogo en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter como @somosiglo. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Conduce Julia Martínez Estrada. Dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo, las formas del pensamiento.